Bueno, buen día a todos. Les deseo un gran evento, este cuarto Congreso Iberoamericano de Teletrabajo. En especial quiero agradecerle a Carlota y también a Álvaro Melo por la invitación. Y, y bueno, lamento no poder estar ahí, pero hoy las tecnologías nos permiten esto de la ubicuidad, así que bueno, vamos a tratar de hacer lo posible por llegar con esta investigación, que es la que hemos realizado durante estos últimos 16 meses en América Latina y el Caribe, donde también ha participado Brasil, y que trata justamente acerca del teletrabajo, las políticas públicas y los modelos de legislación, un tema que hoy está muy vigente en varios de nuestros países. La investigación que realizamos fue gracias a el aporte realizado por el IDRC de Ottawa, Canadá, que es el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. La realizamos en la Comisión TIC de Usuaria. Conté con un equipo realmente profesional que me acompañó durante estos 16 meses, y también, bueno, los países que participaron fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y República Dominicana. A todos, por supuesto, nuestros policy makers, desde ya les envío un gran agradecimiento por su participación. ¿En qué consistió esta investigación? Rápidamente habla del progreso del teletrabajo que ha tenido en toda nuestra región, pero evidentemente las causas para el desarrollo del mismo han sido variadas entre todos nuestros países. Sin embargo, hay una que tal vez se destaca, y eso tiene que ver con el desempleo y las crisis económicas que movilizan a nuestros países hacia una normalización en esta modalidad del trabajo que se ha extendido realmente muy rápido durante la última década. La investigación buscó colaborar con policy makers de estos 8 países que les nombré a través de presentarles 3 modelos de legislación hipotéticos que ellos tendrían que adaptar, pero que tendrían posibilidad de implementación. Para ello investigamos también las legislaciones vigentes que encontramos en países europeos, también en Estados Unidos, y las incipientes legislaciones que tenemos aquí en América Latina. Realizamos una consulta para seleccionar a estos policy makers, y después con la colaboración de ellos y el feedback que fuimos recibiendo, le fuimos dando forma a los modelos como para tener uno final y poder presentarles a todos los policy makers que se vayan sumando de aquí en más en nuestra región. Uno de los temas más serios que tuvimos que encarar fue el relativo al término. ¿Usaremos o no la palabra teletrabajo? Ustedes saben que tele significa distancia y está asociado a la palabra trabajo, y por eso normalmente le llamamos trabajo a distancia. Sin embargo, este término tiene o ha provocado ciertos prejuicios en cuanto al uso. Y en muchas lecturas que nosotros realizamos encontramos sinónimos. Entre los más aceptados, por ejemplo, está trabajo en casa o homework, el trabajo móvil o trabajo nómada o itinerante, y también el trabajo a distancia, por supuesto, como decíamos antes. Sin embargo, otros términos que también implican el uso de las tecnologías en esta época, como teledemocracia, telemedicina o teleformación, no tienen la misma resistencia que la palabra teletrabajo. Así que, si bien es cierto que podemos utilizar los sinónimos que querramos cuando hacemos un paper o nos dirigimos a un público determinado, en el tema legislativo es un poco más complejo, porque tenemos que saber muy bien qué aspectos son los que estamos legislando, más allá de que nos guste o no el término teletrabajo. Así que tal vez la primera parte explicamos las diferencias
y los riesgos de utilizar diferentes términos que no dicen que diferentes términos y obviar el uso de la palabra teletrabajo. Para la selección de los policy makers enviamos una encuesta a varias personas que sabíamos que estaban interesadas en el tema de legislación, y de las respuestas de esa encuesta seleccionamos después a aquellos que formaron parte. Pero tal vez las principales respuestas que obtuvimos tienen que ver con la necesidad que planteaban los policy makers de que crear fuentes de trabajo por el desempleo que había, digamos, en cada uno de los países, y que esta opción flexible le permitiera a muchas personas trabajar desde su casa utilizando uno de los ejes estratégicos de la economía actual, que son las TIC. Complementando a eso, la necesidad de reducir el incremento de la informalidad en el trabajo, la total desprotección de los derechos laborales e incluso fenómenos propios de esta modalidad como son la autoexplotación del teletrabajador, aquellas personas que no pueden dejar de trabajar. Y por último, mejorar la productividad de los funcionarios y por consiguiente la calidad del servicio, así como disminuir el consumo del combustible y el congestionamiento vial y liberar espacio físico en las instalaciones del Estado. Estas fueron algunas de las respuestas que recibimos de los policy makers y que a nosotros nos resultó particularmente atractivas para hacerlos, para convocarlos y que formen parte de esta investigación. Así que rápidamente el objetivo general de esta investigación fue justamente proponer 3 modelos de legislación para colaborar en este proceso que se está viviendo en toda América Latina y el Caribe con respecto a la normalización. Los objetivos específicos los dividimos en 3. Esto significó investigar y comparar la legislación ya existente en los países como yo les había nombrado antes, desarrollar los 3 modelos legislativos hipotéticos con posibilidades de implementación, y luego realizar la consulta que mejoraría esos modelos que nosotros presentábamos. En cuanto a resultados esperados, lo que buscamos fue incidir en las políticas públicas que se plasmen en cambios, y también, dado el corto tiempo de esta investigación, que los policy makers manifiesten sus intenciones para introducir cambios en leyes o para formular nuevas políticas o incluso nuevas leyes o programas de teletrabajo en el futuro. Ustedes saben que la investigación duró 16 meses y los procesos legislativos a veces duran más de 2 años o de 2 periodos que están, digamos, en procesos dentro de los congresos. Otro de los puntos que tratamos fue con respecto a los incentivos y multas para el cumplimiento de las leyes. Si bien es muy difícil tener leyes, también es muy difícil de que hacerlas cumplir. Así que lo que buscábamos era que se tuviera en cuenta qué mecanismo o estrategias para que ello se cumpliera se iba a tener. Por ello realizamos una encuesta. Dentro de esta encuesta preguntábamos qué era lo preferido a las personas, incluso hubo ciertos debates dentro del mismo equipo de investigación. Los incentivos o multas se armaron, digamos, dentro de unas preguntas y se pusieron online. De esa esperamos que 100 personas respondieran y analizamos la información. Así que bueno, la mayoría de los votantes o de los participantes se inclinaron por tener ambas posibilidades. Fíjense que el 59% de los respondentes hablaron de la importancia de tener tanto incentivos como multas. Los incentivos, ustedes saben que premian ciertos comportamientos, mientras que las multas en realidad son como castigos por los incumplimientos de las leyes. Así que bueno, algunos creen que la combinación eficiente de ambas sería lo óptimo. Cuando analizamos las respuestas por separado, los incentivos tenían el 40%, mientras que las multas solo un 4%. Es decir, que las multas se entendían siempre que estuvieran combinadas con incentivos. Pero hubo otra pregunta que se agregó
a esta encuesta y que hablaba si estas leyes deberían contemplar algún cupo para el teletrabajo. Es decir, una vez establecida la ley, si algunas personas o algunas instituciones debían establecerlo con carácter obligatorio. Y fue bastante interesante porque fíjense que casi la mitad creía que sí y la otra mitad creía que no. Y lo comento ahora porque, por ejemplo, en Costa Rica el decreto que está saliendo o que está en estudio en este momento está poniendo una cláusula de obligatoriedad para que los funcionarios públicos teletrabajen. Y creo que va a ser bastante innovador, por lo menos para nuestra región. Los tres modelos que nosotros propusimos eran modelos que variaban en cuanto a su complejidad. Por supuesto que la tarea del legislador es bastante más compleja que establecer un modelo en sí, pero sabemos que es difícil también fundamentar e investigar con respecto a estas leyes. Así que lo que tratamos es de preparar todo ese material para facilitar esa tarea legislativa y que por supuesto esos materiales después deberían ser adaptados en cada uno de los países de acuerdo a las necesidades y a la idea de ese legislador o a la intención de ese legislador. Tomamos para ello algunos manuales con respecto a la aplicación de técnicas legislativas y optamos por seguir estos tres puntos o recomendar estos tres puntos de la Fundación Konrad Adenauer, que dice que cualquier proyecto de ley tiene que cumplir por lo menos estos tres requisitos. Por un lado, ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico. Si no podemos desconocer ninguna de las leyes anteriores, sobre todo en este caso que hablamos del teletrabajo. Por el otro lado, reflejar la decisión política del legislador, cuál es el momento histórico que vive ese país por el cual este legislador decide presentar una ley de teletrabajo. Y por último, el texto debe ser interpretado por todos por igual. La verdad que eso siempre es una tarea bien complicada, ¿no? Las palabras que se usan en cada uno de los modelos. Pero bueno, tratamos de ser cuidadosos y de respetar todo el feedback que fuimos recibiendo. Así desarrollamos tres modelos. El primero es una ley de teletrabajo, una ley amplia que muestra un poco la promoción o que habla de la promoción del teletrabajo y su difusión tanto para los trabajadores en relación de dependencia como aquellos que opten trabajar de forma freelance o independiente. El segundo modelo habla de una ley para el teletrabajador más específica, solamente para aquellas personas que hoy están en relación de dependencia. Y la última es una ley de inclusión laboral de personas con discapacidad a través del teletrabajo. Estos modelos, bueno, yo no los he puesto ahora en esta presentación por una cuestión de tiempo, pero sí están en el, bueno, van a estar, porque en este momento estamos haciendo el libro, así que el libro, el PDF se va a poder bajar en forma gratuita del sitio web de esta investigación, que al final de la presentación ustedes van a ver cuál es. Este es un cuadro resumen que hicimos acerca de la incidencia que han tenido los policymakers al ser parte de esta investigación. Los que están en color verde son como incidencias más directas que las que están en amarillo. Tal vez porque las que estén en amarillo, sobre todo, ya tenían algún ejercicio previo de las leyes. Entonces nosotros creemos, y fueron también compromisos asumidos por los policymakers, ustedes recordarán en el mes de agosto de 2010, después de, o inmediatamente después del telework, hicimos una reunión con todos los policymakers que habían sido invitados al telework. Allí ellos asumieron los compromisos que después nos permitieron trabajar hasta la finalización de la investigación. Acá hemos dividido las actividades de sensibilización, todo lo que eran las leyes y recomendaciones, los proyectos que se presentaron y los compromisos asumidos, porque como les dije, esta investigación no
cubría todo el plazo o el tiempo necesario entre la presentación de un proyecto y su sanción. Entonces, si arrancamos por Colombia, los policy makers de este país han hecho o lograron la recomendación 204 en el Parlamento andino. Todas estas leyes o proyectos que vamos a nombrar rápidamente ahora están en el sitio web de la investigación. Todo lo que fue presentado se encuentra allí, así que los invito a visitarlos. El sitio es teletrabajolegal.org.ar. En Medellín se hicieron 2 reuniones y finalmente se pudo sancionar el acuerdo municipal que hace que los funcionarios públicos en Medellín puedan teletrabajar. En Costa Rica, ustedes saben que había un proyecto, mejor dicho, un decreto del Ejecutivo donde los funcionarios públicos teletrabajaban y se desarrolló la semana del 24 al 27 como una semana de capacitación eh, y de extensión del teletrabajo. El compromiso en aquel momento era convertir en ley el decreto. Hoy se sabe que lo que se está haciendo es un nuevo decreto que perfecciona al anterior. Bueno, pero tal vez más adelante se logre hacer una ley. Y por el otro lado está el compromiso de que el Telework 2012 se realice en Costa Rica. Así que espero que mucha gente que ahora está ahí en el SIT pueda acercarse y participar en el Telework. Con respecto a Ecuador, se presentaron proyectos para modificar el código de trabajo y para la creación de un telecentro que permitiera la difusión del teletrabajo. Ecuador es un país que tiene muchas iniciativas y una gran intención alrededor del teletrabajo. Esperemos que con el tiempo puedan lograr cada vez más aquello que están buscando, sobre todo en los temas de discapacidad y que tienen que ver, por supuesto, con la inclusión tanto social como laboral. En Perú se presentó un proyecto, primero se presentó en mayo, y saben que cuando hay elecciones, que fueron creo que en el mes de junio, en Perú, todos los proyectos vuelven al archivo. No importa de qué partido, es como que arranca de cero el Congreso en Perú. Así que el 13 de septiembre, nos acaban de informar, fue presentado nuevamente el proyecto que había ido a archivo como consecuencia de las elecciones. Así que esperamos que ahora pueda ser sancionado. En Brasil sigue en estudio el proyecto que había sido presentado en el año 2008 y yo no me voy a extender acá porque ahí están los referentes y las personas que se han encargado especialmente de este tema. Con respecto a Argentina, ustedes saben que este es un año de elecciones, así que la verdad que es bastante complicado como para que salga una ley de teletrabajo, pero sí, durante el transcurso de la investigación, dos proyectos están eh, en este momento en el Senado, en el Congreso, pero en el Senado. Y ahí están los números de expedientes, uno es el de regulación para el teletrabajo en relación de dependencia y el otro es para el más general, que habla tanto de relación de dependencia como de forma independiente. En Neuquén también están haciendo un gran esfuerzo alrededor del teletrabajo. Los policy makers que trabajaron con nosotros hicieron un tríptico que fue distribuido por toda la provincia y en este momento están tratando de que salga una bolsa de trabajo para los teletrabajadores donde parece que también Torres de Teletrabajo va a estar apoyando y estando con ellos. Los policy makers de Chile estuvieron trabajando con el proyecto que presentó Piñera, que ha tenido bastantes controversias, por decirlo de alguna manera, e incluso por la oposición de alguna de los diputados en ese momento. Hicimos nosotros 2 policy briefs que también están a disposición en el sitio web, en el área de documentos, que tratan sobre la precariedad y sobre la informalidad. Pedimos opiniones a expertos, sobre todo abogados, expertos en estos temas, para que ellos nos ayuden a construir este documento aclaratorio acerca de estos dos temas que siempre surgen en los momentos de la legislación y que tienen que ver con la informalidad y con la precariedad.
República Dominicana también presentó un proyecto para la promoción y difusión del teletrabajo. Ustedes saben que los compromisos asumidos pueden darse como no. Los temas siempre son complejos para poder alcanzar resultados favorables. Pero una vez que se está en el camino, si no es ahora, seguramente será más adelante, pero creo que todos los países van camino a una legislación específica para los temas de teletrabajo. Con respecto a las reflexiones que hicimos acerca de qué políticas podrían acompañar las leyes de teletrabajo, nosotros entendemos que una política se refiere a un programa de acción, no de una autoridad que tiene poder político y legitimidad gubernamental y que afecta a un grupo poblacional, ¿no? Dentro de un espacio geográfico determinado. Las políticas se componen o dicen lo que hay que hacer o no hacer. ¿Sí? Y en general, cuando uno en sus políticas públicas decide no actuar, esto también para nosotros es una decisión. En el análisis de los resultados de las encuestas que completaron los policymakers cuando terminó la investigación, eh, destacamos estos 4 ámbitos de acción que veíamos en el cuadro recién resumen, es decir, actividades de sensibilización, actividades de capacitación e investigación, reformas legislativas y la creación de institutos y la aplicación de medidas económicas que son en realidad todos tenidos en cuenta en este tipo de acciones que ellos proponen. Las políticas tal vez principales que se plantearon tienen que ver con mejorar la infraestructura de las telecomunicaciones para garantizar el acceso universal y gratuito a Internet de todos los ciudadanos. Fortalecer las acciones particulares de actividades de difusión y sensibilización a través de tantos canales formales como informales, que tienen que ver con la formación laboral y profesional. Facilitar las exenciones impositivas, los subsidios, los créditos, todo lo que facilite el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, favorezcan por supuesto el equipamiento y el acceso al sector productivo, en donde esta inversión en tecnología permita la inclusión sobre todo de aquellos sectores vulnerables de la sociedad como son las personas con discapacidad, los mayores de edad, los jóvenes, etcétera. El otro tema que también dio lugar a reflexiones en esta investigación fue conocer en qué medida serían necesarios acuerdos transnacionales del teletrabajo. El teletrabajo es un trabajo sin fronteras, así que para algunos países esto puede ser una preocupación y de hecho en algunos países comienzan a haber prohibiciones de contrataciones de teletrabajos del extranjero o de teletrabajadores del exterior. Y esto creo que es un problema porque hablamos eh, de un trabajo en la sociedad de la información donde las fronteras no son exactamente iguales a las que conocemos hoy referidas a las fronteras geográficas. Así que, bueno, ¿qué pasará con este principio de reciprocidad que tenemos los países cuando, bueno, tanto vendemos o compramos bienes? En este caso, cuando hablamos de servicios. Eh, y como en muchos de nuestros países, como decíamos al principio, la idea del teletrabajo surgió por una crisis o problemas económicos o índices de desempleo muy altos, si nosotros queremos que nuestros ciudadanos puedan conseguir trabajo en el exterior cuando el país no le ofrece todas las oportunidades, si nosotros prohibimos contratar a personas desde el exterior, probablemente tampoco contraten a los nuestros en los momentos en que realmente los necesitamos. Así que habría que evaluar bien las consecuencias de estas decisiones o de estas prohibiciones. Eh, bueno, esto es un poco, creo que todos los países han aceptado la necesidad de contar con acuerdos transnacionales y la excepción tal vez ha sido Brasil, que considera que todavía debe consolidarse a nivel interno, es decir, en su propio país, antes de pensar en hacer acuerdos transnacionales.
Con respecto a esta reflexión que habla del nuevo orden público laboral para el teletrabajo, realmente acá estamos en un momento histórico particular, pues queremos arrastrar todas las leyes laborales que tenemos hacia esta nueva modalidad sin sacrificar ninguna de las cláusulas, ¿no? Así que, bueno, lo que dice aquí rápidamente es que es necesario fijar una política clara en cuanto a qué margen daremos al orden público laboral, es decir, cuánto de los derechos de los trabajadores aseguraremos en forma irrenunciable, como que son de vital importancia. Yo sé que allí en Brasil hubo una discusión alrededor de las horas extras, ¿no? Pero cuando se hablaba de horas extras no estábamos hablando en las legislaciones anteriores de estas posibilidades de trabajo flexibles. Así que tendremos que ver qué es lo que más nos interesa, si mantener estas políticas de horas extras o de hacer o dar lugar a las nuevas posibilidades de flexibilidad y de libertad que ofrece el teletrabajo. Eh, Así que lo que debemos lograr es algo así como una fórmula mágica, ¿no? De, por un lado, contar con un marco de derechos que dé garantías de estabilidad y formalidad al teletrabajador y al mismo tiempo no debemos sobreregular esta naciente actividad de tal forma que deje de ser una herramienta importante para la contratación de las empresas. ¿Y dónde estará el punto de equilibrio? Creo que eso no es un momento muy fácil de resolución, pero por suerte todos nuestros países tienen grandes expertos en materias legislativas y seguramente encontrarán el consenso para ver qué se hace con el orden público laboral en cada uno de los países. Luego se definieron los principios rectores específicos para el teletrabajo, para quienes vayan a legislar en esta materia. Los principios del derecho en general actúan como guías para los legisladores. Esa es la idea de esta selección. Y tomamos sobre todo algunos principios que ya fueron enumerados en el Acuerdo Marco Europeo. Saben que cuando vamos a legislar, una de las legislaciones que siempre se tiene en cuenta es este Acuerdo Marco. Allí se plantea la naturaleza voluntaria del teletrabajo, aunque cuando hicimos el pre-telework en el año 2009 en Costa Rica, estaba Ortiz Chaparro y él decía que en algunos casos el teletrabajo ya empieza a ser obligatorio, no es algo voluntario, sino que ya cuando se toman las personas tienen que aceptar, ¿no?, que probablemente en algún momento se decida que puedan llegar a teletrabajar. Así que bueno, pero por ahora lo más saludable es que haya cierta voluntariedad de las partes para empezar en un programa de teletrabajo. El segundo principio es el derecho a la reversibilidad, que también tiene otra excepción. Digamos, la reversibilidad dice que si uno no se adapta, si uno no puede o no se pueden cumplir los objetivos, tanto la empresa como el empleado pueden pedir volver al estado anterior, es decir, a un trabajo presencial. La excepción podría darse cuando se reducen los espacios para mantener el empleo, sobre todo en épocas de crisis. Nosotros decimos que la variable de ajuste ha dejado de ser el salario del trabajador. Queremos que sea, bueno, que las reducciones de costos vengan por el lado de los espacios inmobiliarios y de los servicios que implica estar en estos espacios. El tercer principio se refiere a la equidad de trato con respecto a los puestos de presencia física. Es decir, tanto los trabajos presenciales o de presencia física como estos de trabajo a distancia deberían tener equidad de trato en todo sentido. Todos los derechos que tienen los trabajadores presenciales los deberían tener los trabajadores virtuales, como para decirlo así rápidamente. Igualdad de derechos que los puestos bueno, igualdad de derechos y equidad de trato, ¿no?, que sería el 3 y el 4 estarían vinculados. Y el derecho a la vida privada del teletrabajador, esto de no invadir su privacidad por el hecho de que esté trabajando en su casa, por ejemplo, de no poner controles que invadan la vida privada del teletrabajador. Bueno, creo que esto es rápidamente un poco lo que trató esta investigación.
Yo espero que pronto nos visiten en teletrabajolegal.org.ar como para bueno, ver de qué se trató esta investigación. Hay muchos enlaces, están todos los proyectos y leyes que se fueron sucediendo durante este tiempo y lo mantendremos actualizado. Así que bueno, están todos invitados a participar. Yo les envío desde Argentina un gran abrazo, les deseo todo el éxito en este evento que están realizando, el cuarto CIT, Congreso Iberoamericano de Teletrabajo, y desde luego que me gustaría verlos también en el 2012 en Costa Rica. Muchas gracias a todos.